El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Manchuria, en honor a Colombia, nos lo vamos a tomar con un tema muy interesante. Y se trata de mi primer empleo. Y para ello tenemos como invitado a don Nelson Tabor de Herrera, que es un analista de intermediación. Trabaja con Confenalco y con él vamos a tener esta charla. Nelson, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos los televidentes y nada, muy contento de estar acá. Eso está muy bien. Bueno, Nelson, no sabía que vos sos andino también. Sí, claro que sí, del corregimiento de Tapartó, graduado del Colegio María Auxiliadora en el año 2001. Y hace 5 años estuve en Medellín y hace 5 años me radiqué nuevamente acá en el municipio y eso hace que estoy trabajando con Confenalco Antioquia. Bueno, hablando de mi primer empleo, este es, y me perdona la invidencia, ¿este es su primer empleo o ya ha tenido más empleos? No, ya he tenido más empleos, ¿sí? Claro que sí. Bueno, qué bien. Estuve en Medellín, 12 años de experiencia laboral más los 5 que llevo acá en Confenalco Antioquia. Bueno, muchos papás están ahora con esa cruz de saber que tienen unos hijos que están en 11 o ya terminaron bachillerato y entonces, bueno, ¿yo qué lo pongo a estudiar? Porque es que la idea es que el muchacho estudie, pero para que aprenda a ver cómo es que se va a conseguir, cómo es que va a manejar la cuchara, como dicen ellos por ahí, ¿cierto? Entonces hay ese dilema de que si hay que estudiar lo que a mí me guste o estudiar lo que digamos están ofreciendo para poder trabajar, entonces yo poder estudiar eso para poder ingresar fácilmente a laborar. ¿Cuál sería como la idea y qué es mejor? Vea, nosotros desde Agencia de Empleo, yo trabajo en el área de Agencia de Empleo como analista de intermediación, como le decías inicialmente. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Nosotros hacemos esa intermediación entre las empresas y los buscadores de empleo, ¿cierto? Ofrecemos esa herramienta. Nosotros contactamos las empresas, las visitamos, le ofrecemos nuestros servicios. Sí. Ellos nos comparten, nos dicen, vea, estamos buscando este perfil, necesitamos esta vacante, necesitamos estas hojas de vida. Entonces ya nosotros empezamos a entrar a hacer la difusión de esa vacante, de ese perfil que se requiere, ¿cierto? Entonces hacemos la publicación por los diferentes medios y todo se maneja a través de una plataforma de empleo que es del Ministerio de Trabajo. De Trabajo, sí. Es algo público, sí. Entonces, las personas llegan a la agencia de empleo, hacemos el registro de la hoja de vida, le decimos cómo funciona la plataforma, porque es una plataforma a nivel nacional, le damos pues todas esas herramientas de cómo postularse a las vacantes y ya nosotros hacemos todo el proceso de reclutamiento y ya posteriormente enviamos esas hojas de vida a las empresas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Sí. Que muchas personas van a la oficina, estoy buscando empleo, les damos la información, las herramientas y creen que es que se van para la casa y creen que es que los van a llamar a ofrecerles un trabajo. Entonces siempre es el problema de ¿por qué no me llaman? Es que la agencia de empleo no sirve, es que allá uno nunca consigue trabajo, o sea, ese es el común denominador acá en la región. Y nosotros operamos a nivel de Antioquia como agencia de empleo y eso es el común denominador que se encuentra uno en las personas, es que la agencia de empleo no sirve, pero va uno al trasfondo y resulta que es que no hacen nada más y esto es de constancia, ¿cierto? De estar preguntando qué ofertas de empleo hay, cómo aplico, ¿cierto? Yo quiero que me postulen, demostrar ese interés.
pero si no lo hacen, entonces ahí radica. Ahora, respondiendo a la pregunta, los jóvenes hoy en día no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Ellos están en el colegio, terminan el bachillerato, pero ellos no se imaginan el mundo que hay allá afuera. O sea, viven como en una burbuja, muy aislados de lo que es en realidad el mundo. Claro que sí, y todo parte desde el hogar. O sea, sí. cómo los papás le inculcan esos valores a estos jóvenes y esa necesidad, ¿cierto?, de que se formen, de que reciban una educación, pero ¿cuál es la finalidad también?, ¿cierto? Porque va a llegar un momento que ese papá o esa mamá no va a estar en el hogar y entonces ¿qué van a hacer? Claro. ¿Cierto? Entonces, se estrellan con el mundo, contra el mundo, como se dice por ahí. Claro, y vemos que hoy pues la situación no es fácil, no es fácil, es muy difícil y entonces hay que estar preparados para eso. Entonces todo parte de esa orientación que los papás, o sea, es que los papás deben de brindarle mucho ese apoyo a los jóvenes, ¿cierto? Y de incentivarlos y a que sean responsables y que quieran no solamente seguir estudiando o seguir formándose, ¿cierto?, sino también pensando en cómo sobrevivir, ¿cierto? Ajá. O sea, cómo generar ganancias, cómo tener el dinero para ya no depender de los papás, sino la independencia. Claro, claro. Bueno, a ver, entonces, un joven que sale de 11 y dirá él, bueno, yo sí quiero estudiar más, pero la verdad es que yo primero necesito aportar para mi casa, yo tengo que aportar laboralmente porque en realidad ahora no tengo forma pues de ponerme a estudiar. Puede ir a la agencia de empleo de Confenalco y digamos, decir así con orgullo, yo no sé hacer nada, pero póngame en lo que ustedes quieran que yo se lo hago bien. Claro, es que me hace acordar que uno de los pasos, cuando uno está diligenciando la hoja de vida, ingresándola a la plataforma, uno les preguntan en qué está buscando empleo. Y entonces la mayoría son, no, lo que me pongan a hacer. Eso es buen augurio, ¿qué? Sí, claro, porque uno ve la intención del candidato, de la persona que realmente está interesado o tiene la necesidad de buscar empleo, ¿cierto? Y precisamente eso es lo que hacemos nosotros, darles esas herramientas y esas indicaciones para que lo hagan. Sí. Yo conozco y he recibido, porque ese es mi trabajo, recibir hojas de vida y analizarlas y mirar que se apliquen al perfil que la empresa esté solicitando. Y estos muchachos que están estudiando y los fines de semana están en los supermercados o en las labores en las fincas, ¿cierto? Que realmente quieren superarse. Y este trabajo en el supermercado realmente es una experiencia laboral que muchos creen que no. Dicen, no, es que yo no he trabajado en nada. Y yo, venga, en serio, usted no ha hecho nada. Ah, un trabajito por allá en un supermercado. Y yo, bueno, ¿qué te tocaba hacer en el supermercado? Ah, pues yo atendía. Bueno, entonces tenés una competencia. Servicio al cliente. En servicio al cliente. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no? O sea, minimizan lo que hacen. Exactamente. Lo ven como insignificante, pero que a la hora de un proceso de realizar una hoja de vida, ¿cierto? Eso va a influir. Total. Porque es muy diferente que usted diga, no, es que realmente no he hecho nada. O los que trabajan en la finca. Que creen que porque están en una finca haciendo labores agrícolas, entonces eso no cuenta como experiencia. Claro. Obvio que eso es una experiencia, eso es un trabajo, usted tiene que tener la responsabilidad de ese trabajo, entonces eso son competencias que estos muchachos han ido adquiriendo y que eso al plasmarlo en una hoja de vida, eso va a ser significativo para la empresa. Ah, que es que no me pagaban prestaciones sociales. Pues no importa. Sí, no importa, porque realmente usted hizo la labor, usted tuvo que tener esa competencia para poder atender al cliente que llegaba, para descargar la mercancía, para barrer o hacer aseo, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que realmente son significantes. Entonces, mire que sí hay una experiencia laboral, pero que a veces el desconocimiento de ellos es lo que no suma. Bueno, usted hablaba ahorita de la hoja de vida, ¿sí?
Y veíamos esa flaqueza de que muchas personas no valoran lo que han hecho, ¿cierto? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando elaboran una hoja de vida? Uno de los errores más comunes, hoja de vida incompleta, un perfil laboral, o sea, la creación de un perfil laboral, y no diría de pronto incompleta desde el hecho de más de desconocimiento de cómo elaborar un buen perfil laboral. Y esto es un programa que de hecho, ahora que lo menciono, es un programa que nosotros tenemos, que venimos trabajando, que se llama Reactívate, y lo hemos estado haciendo en los colegios, ya llevamos varios años, en los grados, en el grado 11, ¿cierto? De varias instituciones, no solamente acá el municipio, sino en todo el departamento. Es un programa que se llama Sociolaboral, es un curso donde nosotros les damos esas bases para crear esa hoja de vida, ¿cierto? Que ya ellos en 11 ya están pues como muy próximos a enfrentarse a ese mundo laboral, o de hecho lo están haciendo en ese momento. Entonces es dándoles esa herramienta de cómo crear esa hoja de vida, cómo crear un buen perfil. Bueno, entonces está esa parte de la hoja de vida, ¿sí? Ahorita fuera de cámaras hablamos inclusive de que hay gente que no la firma, ¿sí? Se encuentra uno en una gran mayoría se encuentra uno eso, y parte de que usted sin esa firma es como usted asegurando de que lo que dice en esa hoja de vida usted no se responsabiliza de ello. La cosa. Quizás usted no puede soportar eso, ¿no? Exactamente, porque la firma es como el soporte de que es que lo que hay acá es real, es información correcta. Muy bien. Entonces es muy importante también. Una hoja de vida completa, crear un buen perfil laboral, cuáles son esas competencias que usted tiene, ¿cierto? Hablando de los jóvenes que no tienen esa experiencia, digámoslo así. Claro. Entonces, ¿para qué es bueno? O sea, ¿usted qué sabía hacer? Entonces, ¿cuál es su competencia? Bueno, mis competencias son, no sé, responsabilidad, ¿cierto? Trabajo bajo presión, digámoslo. Estos muchachos en esos supermercados el día domingo, que son todo el día para allá y para acá. Entonces, esas son competencias que ellos van adquiriendo sin saberlo muchas veces. Sin saberlo, esa es la cosa. Sin saberlo muchas veces. Sí, señor. Entonces, como le decía, lo del programa de Reactívate es un programa de la Agencia de Empleo con Fenalco Antioquia, donde se le apuesta al trabajo, al empleo juvenil. Pues después de hace un tiempo que viene el gobierno apostándole también a todo el tema de empleo juvenil, y sale un subsidio para aquellas empresas que contraten jóvenes entre los 18 a 28 años, sin experiencia, con experiencia, y el gobierno aporta un 25% de la nómina. Entonces es un programa que hasta las mismas empresas desconocen de él, muchas empresas, y que es una oportunidad para los jóvenes que no tienen esa experiencia laboral, de ingresar a ese mercado. Incluso el gobierno ahora en marzo lanzaron un programa, Empleo Joven CI, ¿cierto? Y es lo mismo, de 18 a 28 años, 200.000 vacantes en los próximos 120 días a través de la plataforma LinkedIn, que es una plataforma de empleo, que hoy por hoy es una plataforma que trabaja con inteligencia artificial, y hoy por hoy es una de las más exitosas a la hora de usted buscar empleo, utilizarla. LinkedIn es una red social, como Facebook, WhatsApp, Instagram, pero de empleo. Entonces usted se da a conocer quién es usted. Qué bien. Usted ingresa su información, ¿cierto? Hablando de estas plataformas de búsqueda de empleo como Computrabajo, elempleo.com. Entonces usted ahí se da a conocer. Esto es una interacción entre las empresas y los buscadores de empleo. Qué bien. Y entre el gobierno nacional y esa red crearon esas oportunidades. Qué bien. 200.000 vacantes para estos muchachos. Qué bien. Entonces, empleo sí hay. Estábamos hablando ahorita de las personas que salen de 11, ¿cierto? O que inclusive no han ni estudiado, ¿cierto? Pero quieren emplearse. ¿Qué sucede con las personas
que ya tienen más edad y que de pronto han estudiado como una técnica, ¿sí? O que ya son profesionales, ¿sí? ¿Cuál de las dos se emplea más fácil? Dentro de los perfiles que manejamos acá, hablando a nivel de su región del suroeste, nos llegan muchas vacantes de solicitando técnicos, tecnólogos, más que la de profesionales, ¿cierto? Yo creo que ahí la importancia radica es, usted hace la técnica, consigue empleo basado en la técnica, pero después se queda entra a una zona de confort y se queda con esa técnica y no aspira a nada más. Entonces yo hice mi técnica, conseguí empleo, Sí. estoy trabajando en este momento, pero no se está proyectando, no está visualizando Sí. a un futuro, ¿cierto? Que ese empleo le está dando la oportunidad de que usted pueda estudiar otra cosa, algo diferente, hacer una tecnología, hacer un pregrado, ¿cierto? Entonces muchas veces es esa falta de visualización que se tiene, pero una técnica es un buen comienzo, es una buena forma. Para iniciar. Exactamente, porque es también el hecho de adquirir esa experiencia laboral. De hecho, ayer hablaba La Voz de América, que en Estados Unidos los jóvenes están con la idea más bien de estudiar carreras técnicas para meterse, digámoslo así, me disculpa, para inmiscuirse ya en la parte laboral más rápido. Así es, y porque es mucho más rápido terminarla, ¿cierto? Una técnica son 3 semestres, Es la cosa. entonces sale más rápido y va a poder tener esa oportunidad, incluso ya los bachilleres salen con una media técnica, una media ¿cierto? técnica. Entonces ya salen casi que, Sí. que con media, con la técnica faltándole muy poco ya para finalizarla, ¿cierto? Entonces es una oportunidad. Ahora hablando de las técnicas, el tema de las prácticas, Sí. ¿cierto? Que muchos también caen en ese error de que las prácticas no es una experiencia laboral. Eso es. Entonces eso nos encontramos mucho. Entonces, Que no se anota inclusive en la hoja de vida. Exactamente. Ajá. Ay, es que las prácticas son una experiencia laboral. Claro, así te las hayan pagado o no te las hayan pagado. Pero estuviste 6 meses Sí. cumpliendo un horario, Ajá. cumpliendo unas funciones, con un jefe inmediato. Es una experiencia laboral. Sí, total. Bueno, viene lo de la intuición del padre, ¿sí? Lo de los padres, pues, que quieren que el muchacho, o sea, no sé si es que quieren, unas veces que ¿cómo es? Hombre, yo quiero que mi hijo sea médico, ¿cierto? Yo quiero que mi hijo sea abogado, cuando el muchacho en realidad lo que quiere ser es un médico veterinario, ¿sí? Ya, yo quería que este muchacho se me fuera de cura. Y muchas veces pasa esas cosas, sí. Es bueno que el papá, digámoslo así, enfoque al muchacho en lo que él vea que definitivamente es como que el papá sí tiene el ojo clínico para mirar qué es lo que le gusta al muchacho. Claro que sí, de hecho, hablándolo pues a modo personal, yo tengo 2 hijos, Mariana tiene 12 años, Qué Juan bien. Pablo tiene 7 años. Yo le pregunto a Mariana, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Ya desde la está Sí, motivando. ella está en séptimo, Pues. muy inteligente, le ha ido muy bien en la escuela, en el colegio. Me dice, papá, yo quiero ingeniería civil, yo quiero estudiar ingeniería civil o arquitectura. Qué bien. Entonces uno como papá, uno dice, bueno, ¿será que sí? Yo en ella veo competencias, por ejemplo, como la matemática, ella es muy buena para los números. Un ingeniero, por lo general, la matemática es... Total, al 100. Al 100. Sí. Y es muy buena para el dibujo. Qué bien. Entonces yo digo, hombre, tiene 12 años, está en séptimo, pero no es descabellado lo que ella quería hacer basado en esas competencias que yo estoy identificando. Sí, señor. Entonces sería eso, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer los papás? ¿O cuál es ese papel del papá? Orientarlo, identificar esas competencias y mirar, hombre, ¿para qué es bueno? Sí, Es que lo más importante es desarrollar esas competencias. Sí. Es que muchas veces nos quedamos ahí
o haciendo algo en lo que realmente no somos buenos y desperdiciando en lo que sí de pronto nos podemos desempeñar muy bien. Entonces eso me parece es parte fundamental, que desde el hogar haya ese apoyo hacia los hijos, ¿cierto? Y guiarlos, porque a veces, no, es que yo quiero ser, pues a modo exagerado, yo quiero ser astronauta, pero sabemos que eso va a ser demasiado difícil y más acá pues en una región. Y no estamos hablando pues de que no se pueda cumplir porque... Sí, que le vamos a matar el sueño pues al muchacho. Cierto, pero también tenemos que ser realistas de lo que tenemos acá y ahora. Entonces, es un buen apoyo enfocarlo, hijo, hija, ¿por qué no te inclinas por este lado? Yo veo que tienes buenas competencias y te puede ir bien por este lado. Entonces, ese apoyo emocional es muy importante. O sea que este programa... digámoslo así, mitad es como responsabilidad de los muchachos, pero también cabe mucha responsabilidad, como en el caso suyo, de como papá, ¿cierto? Claro que sí, es que es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida. Y si uno los deja a ellos solos, quedan ahí que como es a la lo que deriva. pasa mucho en estos hogares. Muchos padres de familia se involucran tanto en ese rol del trabajo que descuidan la crianza totalmente. Así es. Esos muchachos van al colegio, llegan del colegio y se enteran los papás por allá en la noche cuando se van a acostar, ¿dónde está mi hijo, tal cosa? Y entonces, ¿dónde está ese acompañamiento? Esa es. Entonces, eso es muy importante, muy importante. Y ahí Bueno, parte mucho. Así como uno le pregunta al niño cuando está pequeño, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Ah, yo quiero manejar un avión, sí, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Lo que usted decía ahora, a medida que van creciendo los muchachos, uno tiene que ver ese potencial laboral que puede tener el muchacho, ¿cierto? Sí, claro. Esa parte está muy bien. Bueno, viene ya la otra parte. Sí es bueno cuando un muchacho ya sea capacitado, ya sea técnica o profesionalmente, y de pronto no está haciendo lo que él estudió. O sea, se la pongo, digamos, un poquito así dura, un ingeniero manejando un automóvil, un taxi. Eso pasa y lo identificamos todo el tiempo. Eso no es algo que sea difícil de que se dé. Eso se da muchísimo, porque a veces se estudia lo que uno quiere como sueño. No, es que yo quiero esto, pero está dejando a un lado el mercado laboral. Y eso, ahí lo que hablábamos ahorita también, está ese acompañamiento de los papás. Claro. ¿Cierto? Entonces, si no hay esa guía, ¿cierto? De parte de los papás, entonces ahí es donde se van a ver los resultados. Sí, señor. ¿Y eso qué ocasiona? La rotación de personal. De que yo estudié algo o resultó un empleo y resulta que no era lo que yo quería, entonces a los 2 días ya dejo la empresa y nos encontramos en muchas empresas y nos consultan esa preocupación por la alta rotación de personal. Y va uno a mirar y es eso, es el desespero de que llevo 6 meses, 3 meses, 1 año sin empleo y resulta que vio una vacante y no, mandemos la hoja de vida a ver qué pasa, y entonces la empresa de pronto por esa escasez de personal entonces lo contrata y resulta que no era lo que él se imaginaba. Entonces eso, por ejemplo, a las empresas afecta mucho, porque esos son reprocesos, esos son costos, y para la persona también, porque es un tiempo que está perdiendo, y al no tomarse ese tiempo, ese momento, si realmente esa vacante o ese perfil, ese trabajo que le están ofreciendo es realmente lo que usted quiere hacer o que usted tiene las competencias para hacerlo. Entonces eso pasa mucho. Y lo que decía que el ingeniero conduciendo el taxi, pues es que las oportunidades de empleo a veces no se dan, o a veces no tenemos esa visión
o esas ganas de salir a buscarlo, sino ahí esperando a ver qué sucede. Entonces caemos mucho en eso a veces. Claro, claro. Pero empleo sí hay. Empleo sí hay. Empleo sí hay. Ese debiera de ser el nombre de este programa. Empleo sí hay. Sí. Empleo sí hay. Bueno, viene esa parte del sobreperfilamiento, ¿sí? Cuando una persona está, me di cuenta por ejemplo de una señora que trabajaba en una empresa, pero en un cargo pues muy bajo, ¿sí? Y resulta de que ella era una magister, pues ella era una especialista en una cantidad de cosas, pero no tenía empleo. Entonces se logró acomodar en una empresa, pero en un cargo muy bajito. Y resulta de que una vez hubo un problema allá en la empresa y se necesitaba una persona que tuviera cierta experiencia. No, es que yo la tengo. Todo el mundo se quedó asustado. Pero ¿cómo así que, y usted por qué está en este cargo? No, lo que pasa es que esto y esto y esto. Tuvo que explicar ella que necesitaba ese empleo bueno, se fue acomodando y después resultó en un cargo lo más de alto, debido a los conocimientos que tenía, ¿sí? Entonces pasa muchas veces también esa parte de que digamos, tienen tantos estudios que en realidad para los puestos que hay no habría la paga, digamos, como se dice. Exacto. No, y es algo que nos encontramos también muy frecuentemente y todo, digamos que empezando, los jóvenes quieren estudiar, hay algunos que quieren, no, es que yo hasta que no haga mi maestría o mi doctorado no voy a buscar empleo, ¿cierto? Entonces terminan el pregrado, sí, hacen su especialización, ¿cierto? Y la experiencia laboral ha sido esas prácticas y entonces ya llegan a la realidad, a ese mundo laboral y resulta que no tienen esa experiencia que muchas empresas, ¿cierto? Digámoslo, no desafortunadamente, pero hay empresas que tienen sus políticas, ¿cierto? Eso es muy respetable. Pero que a la hora de exigir esa experiencia laboral, entonces ahí es donde se encuentran las barreras, sí, ahí es donde está la dificultad, ¿cierto? En cambio es más el que empezó por una técnica, sí, pero vio la oportunidad en ese momento de hacer otra cosa. Y yo hablo desde mi experiencia personal. Yo ingresé a Confenalco Antioquia, yo soy administrador de negocios internacionales, yo ingresé a Confenalco Antioquia como conductor. O sea, conductor, sí, de un carro. Sí, señor, como conductor. Entonces, digamos, no era lo que usted, no era el trabajo para el que usted estudió. Exactamente, entonces de lo que hablábamos ahorita, yo también fui víctima de eso. Mire qué bien, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, resultó la vacante como conductor, entonces yo quise ingresar. Muy bien, sí. Estuve 3 años y medio, casi 4 años como conductor, pero yo veía que al interior de la organización estaba la oportunidad de crecer. Sí, Entonces yo dije, no, yo no me quiero quedar de conductor, yo quiero ser algo más. Entonces, ¿qué hice? Empecé a estudiar psicología de manera virtual, que es la forma de, digámoslo, para los que estamos trabajando. Virtual sería pues como la forma, digámoslo, de fácil acceso para porque se puede trabajar y se puede estudiar. Exactamente, entonces aproveché, yo vi que había esa oportunidad y entonces yo empecé a estudiar. Muy bien. A mí no me dijeron estudie y tiene su trabajo asegurado. De cuenta suya. Yo empecé a estudiar y yo quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de estudiar. Bueno, Nelson, una pregunta que se me viene, pues porque en realidad se ve mucho, y es por qué hay personas que consiguen trabajo tan fácilmente y otras personas que no, mejor dicho, están calificadas para X trabajo, pero pues es que es las ganas de hacer las cosas que influye para que unas personas consigan trabajo más fácil que otras. Yo digo que es un tema que se puede desde lo que decía, ¿cierto? Hay personas que tienen, hay unos que, como dicen por ahí, hay unos que nacen con la estrella y otros nacen estrellados. Influye, sí. Sí, influye partiendo de ahí, pero también es esa iniciativa, ¿cierto? O es usted el hecho de tener una oportunidad y no aprovecharla. ¿En qué sentido?
a usted lo llaman a una entrevista, ¿cierto? Pero a usted le dicen, Julanito, para una entrevista el día de mañana, tal. Sí, pero entonces se fue con el jean roto. Claro. No se preparó, ¿cierto? Sí, ni siquiera sí, buscó, sí. ni siquiera utilizó una herramienta, pues que las redes sociales, Sí. cómo ir a una entrevista, cómo prepararme, qué es, Sí. ¿cierto? Entonces muchas veces es desde el desconocimiento y desde la iniciativa. Bueno, Nelson, ya para terminar, de una manera muy corta, aunque es un tema muy importante, que me gustaría que lo tocáramos más adelante de nuevo en otro programa, es el de las plataformas que se utilizan para buscar empleo, para conseguir empleo, donde hay personas que han caído inclusive hasta en trata de blancas. Sí, qué tristeza. Sí, muy triste, más parte de la ingenuidad, ¿cierto? Ajá. Incluso desde agencia de empleo nos hemos dado cuenta que los estafan y, les prometen empleo y la gente cae y hace su transferencia y le consignan pensando en esa necesidad de conseguir un empleo y realmente no es así. Hay muchas plataformas donde usted registra su hoja de vida y donde están las vacantes y usted se postula y ninguna le cobra. Imagínese. Y ninguna le cobra, las que mencionaba ahora, Trabajo, elempleo.com, Agencia de Empleo con Fenalco Antioquia, Imagínese. LinkedIn, que es la red social. Hagamos una cosa, Nelson, públicamente aquí con los televidentes, lo invito para que realicemos un nuevo programa donde vamos a hablar una por una de todas estas plataformas y para que los televidentes vean que, como lo decía hasta ahora, trabajo sí hay, ¿le parece? Claro, es que no, nos quedamos cortos con tanto tema realmente y esto es un tema que ojalá aprovechen todo esto, que estas herramientas que hay en el medio, ¿cierto? Y que vean que sí hay oportunidades, que sí hay oportunidad de un empleo y claro que sí, muchas gracias por esa invitación y cuente que aquí vamos a estar. Eso está muy bien, le agradezco esa información. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Hasta luego.